Si pensamos en un rey que lo tuvo todo, sabiduría, riqueza, poder, el primer nombre que se nos viene a la mente es, sin duda, el rey Salomón. Absolutamente. Hijo de David, su reinado es conocido como la Edad de Oro de Israel. Una época que suena casi a fantasía, de paz, de opulencia. Pero es una figura increíblemente compleja. Y para analizarla hoy tenemos un material fascinante. Por un lado, las narrativas bíblicas, que nos pintan este retrato épico. Y por el otro, la mirada, digamos, más crítica. Exacto, la mirada fría, a veces hasta brutal, de la arqueología y la historia moderna que nos pone todo en perspectiva. Y esa es un poco nuestra misión hoy. Vamos a desentrañar esta leyenda, explorar su ascenso meteórico, su legado monumental y también su caída, que fue igual de espectacular. Claro, porque la historia de Salomón va mucho más allá de la persona. Es un punto de quiebre para Israel. Representa la cumbre de su poder. Pero también la semilla de su propia destrucción. Esa es la gran ironía. Esa es la gran ironía. Bueno, empecemos por el principio, porque su ascenso al trono ya nos da una pista, ¿no? Totalmente. Hay un momento clave, una visión donde Dios le ofrece literalmente lo que quiera. Y él no pide una vida larga, ni riquezas, ni la muerte de sus enemigos. Pide algo muy específico, un corazón entendido para gobernar. Una petición que, según el relato, le encanta a Dios por su humildad. Es como si hubiese pasado una prueba de carácter. Y la respuesta divina es abrumadora, desproporcionada. No solo le da la sabiduría que pidió, una sabiduría sin igual, sino que de paso le concede todo lo que no pidió, riquezas y honor a un nivel nunca visto. Y no hay que esperar mucho para ver esa sabiduría en acción. Llega el caso que, creo que todo el mundo conoce. El de las dos mujeres y el bebé. Exacto. Las dos reclaman ser la madre. No hay testigos, no hay pruebas, un callejón sin salida. Y la solución de Salomón es, a primera vista, monstruosa. Llama a un guardia y le dice: Trae una espada, partan al niño en dos y denle la mitad a cada una. Imagínate la escena, el silencio en esa sala. Es una jugada psicológica de un nivel altísimo. Hoy lo llamaríamos pensamiento lateral, pero en ese momento debió dejar a toda la corte helada. Pero la reacción es inmediata y reveladora. La verdadera madre, Horror y Sala, grita que prefiere entregar a su hijo. Ama, antes que verlo morir. Mientras que la impostora dice, perfecto, que no sea ni tuyo ni mío, que lo partan. Y ahí está, la verdad expuesta. Lo fascinante de esta anécdota, que una de nuestras fuentes llama una de las demostraciones más claras de su sabiduría, es que su impacto va mucho más allá del caso en sí. Claro, el cimiento sobre el que va a construir todo lo demás. La prosperidad que viene después no nace de la nada. Nace de esa confianza. Y vaya prosperidad. Las fuentes describen su reino casi como una utopía, paz en todas las fronteras, un crecimiento económico explosivo. Y un territorio que se expandía desde el río Éufrates hasta la tierra de los filisteos. Hay una frase en los textos que lo pinta muy bien. Judá e Israel eran tantos como la arena del mar. Comían, bebían y vivían felices. Es la imagen de una nación en su apogeo total. Y su fama se vuelve internacional. Es una celebridad del mundo antiguo. Reyes y reinas viajan solo para escucharlo. Y ahí tenemos el encuentro más emblemático de todos. ¿La reina de Sabá? Exacto. Llega desde un reino lejano, probablemente el sur de Arabia, con una caravana cargada de oro y especias. Pero no viene a hacer negocios. No, viene a desafiarlo, a poner a prueba su sabiduría con enigmas, con preguntas difíciles. Y el relato dice que que se quedó sin aliento, no solo por sus respuestas, sino al ver la organización de su palacio y sobre todo la casa que había edificado. Y llamar a eso casa es quedarse muy corto. Cortísimo, ¿verdad? Porque no hablamos de un palacio cualquiera. Hablamos de la obra que definiría su reinado, el Templo de Jerusalén. Exacto. Un proyecto que su padre, David, había soñado pero que no pudo realizar por ser un hombre de guerra. La tarea le fue encomendada a Salomón, el hombre de paz. Una empresa colosal. Duró 7 años. Y los detalles que dan las fuentes son increíbles. Cedro del Líbano, ciprés, oro, plata, bronce. Pero hay un detalle de la construcción que siempre me ha parecido casi poético. ¿El silencio? Ese mismo.
que por respeto a la santidad del lugar, todas las piedras se tallaban en las canteras. Así que en el lugar de la construcción. No se oía el ruido de martillos, ni de cinceles, ni de ninguna herramienta. El templo se levantó en un silencio casi absoluto. Y el diseño no era arbitrario. Para nada. Estaba cargado de simbolismo. Las dimensiones, por ejemplo, eran exactamente el doble de las del tabernáculo de Moisés. Como una evolución, ¿no? Y la estructura interna también seguía esa lógica. Totalmente. Una progresión hacia lo sagrado. Empezabas en el atrio, luego el lugar santo, y al fondo, velado, el lugar santísimo. El corazón del templo, donde se guardó el objeto más preciado de Israel. El arca del pacto. Y no estaba simplemente puesta ahí. Se colocó bajo las alas de 2 querubines gigantescos, de casi 5 metros, tallados en madera y recubiertos de oro. Todo diseñado para inspirar asombro. Asombro y reverencia. Incluso elementos como el mar de bronce. Que era esta fuente de agua gigantesca. Una pila de bronce de 5 metros de diámetro, sostenida por 12 bueyes de bronce que representaban a las 12 tribus. Cada detalle tenía un porqué. Y el momento culminante llega con la dedicación del templo. Es el apogeo de su reinado. Los sacerdotes llevan el arca al lugar santísimo, y en ese momento el texto dice que una nube gloriosa, la presencia de Dios, llenó el templo. El sello de aprobación divino. El templo quedaba consagrado como el centro espiritual y político de una nación unificada. Hasta aquí la historia es espectacular. Un rey sabio, un reino de oro. Pero, como dijimos, hay otras fuentes. Y aquí es donde el relato se empieza a resquebrajar. Aquí es donde entramos en uno de los debates más feroces de la arqueología bíblica. ¿Qué nos dice la investigación moderna sobre esta edad de oro? Pues nos plantea una imagen radicalmente diferente. Algunos historiadores sugieren que el gran imperio de David y Salomón pudo ser, en realidad, un reino mucho más modesto. ¿Cómo de modesto? Bueno, la teoría de algunos es que eran pequeños jefes de clanes locales. Espera, eso me vuela la cabeza. ¿Pasar de un imperio a jefes locales? ¿En qué se basan para decir algo así? Se basan en la evidencia, o mejor dicho, en la ausencia de ella. Arqueológicamente. Arqueológicamente, lo que encontramos en el Jerusalén de esa época es una ciudad modesta, no la capital de un imperio. No hay restos de palacios monumentales ni nada que se corresponda con esa grandiosidad. Entiendo la falta de ruinas, pero ¿y los vecinos? Un rey tan famoso debería aparecer en los registros de Egipto o Mesopotamia, ¿no? Justo ahí está el otro gran problema. Debería aparecer, pero no aparece. El silencio de Egipto es ensordecedor. Sobre todo por lo de la hija del faraón. Exacto. La Biblia dice que Salomón se casó con la hija de un faraón. Eso era un evento diplomático mayúsculo. Y no hay ni una sola mención en los registros egipcios. Entonces, ¿cómo explicamos esta desconexión tan brutal? ¿Se lo inventaron todo? No necesariamente inventar. La pregunta clave es, ¿cuál era la intención del texto? Muchos académicos creen que estos relatos nos dicen más sobre la época en que se escribieron, quizás siglos después. O sea que el objetivo no era informar como un historiador, Sino formar una identidad nacional y religiosa. El relato de la Edad de Oro funcionaba como un modelo a seguir, un pasado glorioso al que aspirar. una perspectiva que la verdad lo cambia todo. Pero volvamos a la narrativa bíblica, porque incluso dentro de su propia lógica, las grietas empiezan a aparecer. Y la caída de Salomón es tan instructiva como su ascenso. El declive es dramático. Y las fuentes son muy claras sobre las causas, ¿no? La primera, sus alianzas matrimoniales. 700 esposas y 300 concubinas, muchas de naciones paganas, y con ellas trajeron a sus dioses y sus cultos a Jerusalén. Y aquí vemos la primera gran señal de alarma. La sabiduría que le fue dada para servir a su pueblo empieza a ser usada para servirse a sí mismo. Totalmente. El enfoque pasa de la adoración a la acumulación. El hombre que pidió sabiduría ahora parece obsesionado con el lujo, con los palacios. Y para mantener todo eso, Impone una carga fiscal y trabajos forzados a su pueblo que generan un resentimiento profundo, sobre todo en las tribus del norte. teológicamente, esto es una traición en toda regla. Y el juicio de Dios es tajante. Por su idolatría, el reino le será arrancado y dividido. Hay una frase en las fuentes que lo resume todo. La sabiduría sin obediencia no es suficiente. El hombre más sabio del mundo cae.
demostrando que ninguna bendición es un cheque en blanco. Y que mal administrada puede ser la causa de tu propia ruina. Pero la sentencia tiene una cláusula. No se ejecuta de inmediato. No. Por respeto a la promesa hecha a su padre, David, Dios decreta dos cosas. La división no ocurrirá mientras Salomón viva, y su linaje conservará una tribu, Judá. Pero la fractura ya es inevitable. Es un hecho. Dios mismo empieza a levantar adversarios contra Salomón. Hadad el Edomita, y sobre todo Jeroboam, un oficial del propio Salomón, a quien un profeta le anuncia que él reinará sobre 10 de las tribus. Exacto. Así que Salomón muere tras 40 años de reinado, dejando un legado glorioso por fuera, pero por dentro, una bomba de tiempo a punto de estallar. Y la mecha la enciende su propio hijo, Roboam. Al asumir el trono, las tribus del norte se le acercan con una petición muy razonable. Tu padre nos impuso un yugo muy pesado. Alivia tú la carga y te serviremos. Una oportunidad de oro para empezar bien. Pero Roboam la desaprovecha de la peor manera. Ignora el consejo de los ancianos y escucha a sus amigos jóvenes, que le aconsejan mostrar mano dura. Y su respuesta es de una arrogancia suicida. Total. Mi padre los castigó con látigos, yo los castigaré con escorpiones. Y esa fue la gota que colmó el vaso. La decisión fatal. La rebelión es inmediata. Las 10 tribus del norte reniegan de la casa de David y nombran rey a Jeroboam. El reino se parte en dos. Al norte, el reino de Israel. Al sur, el reino de Judá. Y con esa fractura, la Edad de Oro llega a un final abrupto y violento. El reino de Israel nunca más volverá a estar unificado. Haciendo un balance, hemos recorrido la figura de Salomón por completo. Un rey de sabiduría legendaria, pero también un hombre cuyas debilidades personales tuvieron consecuencias históricas devastadoras. Y vimos cómo su historia puede leerse en al menos 2 niveles. Como una profunda lección moral y teológica sobre el poder y la tentación. Y a la vez como un periodo histórico, cuya escala real sigue siendo un campo de batalla para los académicos. Lo que nos deja con un pensamiento final para reflexionar. Las fuentes nos sugieren que estos relatos buscan formar una identidad tanto o más que informar sobre hechos. Y esto plantea una pregunta que va mucho más allá de Salomón. En las historias que definen a una cultura, a una nación, ¿dónde reside su verdadero poder? ¿En su precisión histórica o en los valores que intentan construir? Y la pregunta del millón, ¿qué pasa cuando esas dos cosas entran en conflicto?